Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. En la primera parte de este programa de diálogo voy a conversar con el doctor Salvador Navarrete, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Como diría alguien, ¿cómo se come eso? La cirugía bariátrica no aumenta el riesgo de defectos congénitos, dice aquí un médico interactivo. Y veo que la cirugía bariátrica es una alternativa más que estética para bajar de peso. ¿Todo eso es verdad, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos Bienvenido. días. Antes que todo quiero darle las gracias de nuevo por su invitación y por estar con usted aquí, con el público venezolano. Para mí es un honor. Unas ideas. Sí, la cirugía bariátrica efectivamente cuando nace tratando de ofrecer una alternativa médica y quirúrgica a la obesidad que viene aumentando progresivamente en el mundo, y ya desde el año 2012-2013 la Organización Mundial de la Salud la decretó una pandemia. Es decir, tenemos una incidencia y una prevalencia de obesidad en todo el mundo muy marcada que llega hasta el 30%, inclusive en Venezuela. Es decir, las alternativas de tratamiento médico con dietas, con ejercicio, con cambios del hábito y con cambios en la alimentación y con medicación no son suficientes para resolver este problema, y la cirugía bariátrica con sus diferentes técnicas sí ha dado los resultados esperados hasta el día de hoy. Explique a la gente, ¿qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica tiene una etimología interesante, porque baros es peso y iatros es curar, ¿no? Entonces, Curar el peso. Curar el exceso de peso o la presión, realmente baros es presión. Entonces, cuando uno utiliza la cirugía para curar el exceso de peso, da origen a esta cirugía. De esa cirugía bariátrica nació una hija que es la cirugía metabólica, que permite además, con las mismas técnicas quirúrgicas, corregir y tratar otras enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como los trastornos del colesterol y los triglicéridos. Es decir, la cirugía bariátrica, que es la cirugía que se nació para curar el exceso de peso, también tiene otras aplicaciones, además del exceso de peso, que curar. Curar el exceso de peso del gobierno, por lo menos. Bueno, todo se puede corregir con cirugía, Sí, o casi sí, todo. la práctica. Explíqueme, ¿cómo está en este momento el desarrollo de la cirugía bariátrica en Venezuela, concretamente? Eso es bien importante. La cirugía bariátrica en Venezuela nació en la década de los 90 con unos pioneros que fueron Alberto Salini, Ricardo Fernández y el doctor Vladimiro Espinosa, de reciente fallecimiento esta semana. Y desde la década del 2000-2010 comienza con el desarrollo de la cirugía laparoscópica a posicionarse en Venezuela, y hoy por hoy es una cirugía prestigiosa, segura, eficaz y reconocida tanto en Latinoamérica como en el mundo. O sea que eso también está vinculado a la laparoscopia. Se hace por laparoscopia. Entonces, claro, eso ha permitido que la cirugía avance, porque es una cirugía de invasión mínima, es decir, de trauma, de poco trauma, de pocas complicaciones, muy segura, de una mortalidad muy baja, por debajo del 0.1%. Recientemente estuvimos en el Congreso Mundial en Madrid de la Organización Mundial de Cirugía Bariátrica, y ahí tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas ideas, llevamos algunas conferencias, de manera que la cirugía venezolana, la cirugía bariátrica venezolana, tiene un prestigio nacional e internacional muy importante. ¿Qué porcentaje de venezolanos están sufriendo este problema? Tenemos 30% de obesos, y alrededor de la mitad de ellos son obesos mórbidos que requieren cirugía. Es decir, estamos hablando de una población de alrededor de unos 3 o 4 millones de habitantes que requieren cirugía. Antes de llegar a la cirugía, ¿eso no puede prevenirse? La verdad... ¿O el exceso de peso es una cosa natural? La verdad es que lo ideal es que nuestras sociedades mundiales se dediquen a educar desde la infancia con la buena alimentación. Pero ahí hay un marco del mercado, de competencias, donde las grandes transnacionales han abordado esta importancia de la alimentación con una comida rápida que permite que la gente engorde fácilmente. Entonces, lo ideal es que se prevenga la obesidad, que se prevenga la diabetes, y es básicamente con la nutrición, con la buena nutrición, con la adecuada nutrición. Lo más serio es que la obesidad está atacando a los niños también, ¿no? Casualmente estamos invitados a hablar en el Congreso Nacional en Panamá. Salgo esta noche para allá
hablar sobre la cirugía en los adolescentes porque ya es alrededor del 5%, porque tenemos en Venezuela un 5% de adolescentes obesos. ¿Eso es cuánto en cantidad? Eso es alrededor de 1 millón de niños obesos. Vamos a un receso, regresamos. Vale. Bueno, ¿qué otro problema hay en Venezuela que necesite de cirugía bariátrica, además de esa obesidad? Para concluir el tema de los adolescentes, es importante destacar que esa cirugía se puede hacer en adolescentes. Inicialmente, en las primeras indicaciones se excluían a los menores de 18 años. Hoy por hoy hay un gran porcentaje de niños que se benefician de todas estas técnicas para resolver sus problemas metabólicos o sus problemas sociales, etc. Hay otras indicaciones en la cirugía bariátrica producto de este conocimiento que se dio en la década del 2000 al 2010, que es el tratamiento de la diabetes mellitus con cirugía. Es decir, se encontró que los pacientes diabéticos tipo 2, que son el 80% de la población del mundo, aún no siendo obesos, respondían a la cirugía. Es decir, mejoraban sus valores de glucosa en sangre, disminuían su medicación y lograban controlar su metabolismo del azúcar, igualmente del colesterol y los triglicéridos. De manera que hay un espectro de enfermedades ligadas al metabolismo que son secundarias en muchos casos a la obesidad y en otros casos menos, pero que responden muy bien a este tipo de cirugía, haciendo ese arreglo anatómico que permite hacer la cirugía bariátrica. ¿Por qué hacer la cirugía a una persona diabética? ¿Por dónde lo tocan? Para mejorarse de la diabetes se le hace exactamente lo mismo que una cirugía bariátrica y dependiendo de su índice de masa corporal, es decir, de su peso en relación a su talla. ¿Le quitan el peso, le quitan la masa corporal? No, le hacemos un puente al tubo digestivo que excluya el sitio donde se absorbe la glucosa y se producen unos cambios hormonales muy importantes. La cirugía consiste en hacerlo perder peso con alguna de las técnicas que hay, que son muchas, son unas 4 o 5 técnicas, y hacer una exclusión del duodeno. Eso permite entre un 80 y 90% de los pacientes diabéticos tipo 2 que son obesos remita su enfermedad. Es decir, se quedan sin medicación, se quedan con valores de glucosa en ayunas normales y su hemoglobina glicosilada, que es la que nos permite controlar su metabolismo, se normaliza. ¿Y la gente es dada a ese tipo de intervención? ¿O hay que convencerla? Todavía hay mucha reserva. Bueno, porque nos ha faltado un poco de promoción. Recuerda que también están las compañías transnacionales detrás de todo el mercado de los fármacos de la diabetes y ahí hay un empoderamiento importante que hay que resolver y esto es lo vamos a lograr seguro con las conversaciones que estamos teniendo en este momento con las sociedades de endocrinología y medicina interna, preparando un consenso nacional sobre la cirugía metabólica. ¿Esas medicinas tipo metformina o glucofaje? Lo que hacen es ayudar a corregir las glicemias, ¿no? La glucosa en sangre. Sin embargo... Pero no cura. Pero no cura. La historia natural... ¿La diabetes es curable? La diabetes... O diabetes, como dicen los castizos. Bueno, es que debería ser diabetes. Es difícil decir que la diabetes se cure porque es una enfermedad crónica. Sin embargo, con la cirugía... tenemos casos de 10 años sin enfermedad luego de ser operado. Es decir, pudiésemos hablar de curación en diabetes. Esa respuesta no la tiene nadie todavía. Conceptualmente no es correcto decirlo, pero lo que observamos en la práctica clínica es que esos pacientes se mejoran y se curan. Una mejoría notable. Dejan de tomar medicación y están sin enfermedad con el mismo riesgo de una persona normal. ¿Y los que no tienen diabetes y tienen el azúcar alta, es diabética? Los que tengan azúcar alta son diabéticos por definición. Por definición. Sí. Aquí dice que la cirugía bariátrica no aumenta el riesgo de defectos congénitos en el embarazo, sino que lo reduce. Ese es un tema importante que ha traído alguna controversia porque efectivamente las pacientes obesas operadas que pierden peso
salen muy rápidamente embarazadas porque les mejora su fertilidad. Se corta el ciclo del anovulatorio, de la resistencia periférica a la insulina y tienden a mejorar su fertilidad. Y no encontramos mayores malformaciones congénitas si se cuida el embarazo adecuadamente, recibiendo su medicación, su ácido fólico, etc. No hay más malformaciones congénitas en las pacientes operadas de cirugía bariátrica. Aquí leo este informe, dice, el riesgo de defectos mayores fue el de 3.4% en niños nacidos de mujeres que habían tenido cirugía bypass gástrico, lo que está en línea con el riesgo de defectos mayores en niños nacidos de mujeres con peso normal. Pero no es lo que, bueno, como todo en la literatura médica, hay que agarrar y cerciorarse de que esa información sea así como la está publicando, porque puede ser manipulable la información. Pero en la práctica y en las publicaciones científicas serias no está demostrado. ¿Cuál es el interés en manipular una información de este tipo? Ir en contra de algún concepto que esté avanzando en la sociedad. Este concepto de la cirugía bariátrica es relativamente nuevo y tiene muchos detractores, ¿sí?, por múltiples razones. ¿En Venezuela hay muchos cirujanos bariátricos? En Venezuela hay, con certeza, hay unos 55 cirujanos bariátricos, entre miembros titulares y miembros asociados de nuestra sociedad venezolana de cirugía bariátrica y metabólica. Bueno, vamos a un receso y regresamos con usted para la tercera y última parte de su programa. ¿Cómo no? Mire esta noticia que apareció en El Espectador de Colombia. 1 de cada 3 niños en el mundo está desnutrido u obeso. Entonces dice que en el texto, 1 de cada 3 niños menores de 5 años en el mundo no está recibiendo la alimentación adecuada para su buen desarrollo como adulto. Ha alertado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que advierte la creciente triple carga de malnutrición a nivel mundial, con cada vez más niños desnutridos, pero también obesos. El tema es que la obesidad se considera una malnutrición. Entonces, desde el punto de vista categórico, tanto la desnutrición como la obesidad se consideran una forma de malnutrición. Hay que diferenciar, el niño desnutrido es un niño que efectivamente no va a poder desarrollar todo su potencial porque su sistema nervioso no va a recibir los nutrientes adecuados. El obeso, si bien es cierto que tiene más exceso de peso, tampoco está recibiendo los nutrientes adecuados y lo acumula bajo la forma de energía en sus células grasas, en el adipocito, y se transforma en obesidad. Ese niño es un malnutrido por definición y es susceptible de recibir algún tipo de tratamiento, primero médico, y si eso fracasa, bariátrico, ¿no? Sí, la cirugía bariátrica y la nutrición apropiada pueden llevar a perder hasta 80% del sobrepeso. Se pierde entre el 80 y el 100% del exceso de peso, siempre. De acuerdo con el criterio de un autor que se llama Reinhold, la cirugía bariátrica es exitosa cuando se pierde más del 50% del exceso de peso y se logra mantener esa pérdida de peso en el tiempo. En el caso de la cirugía venezolana, las estadísticas están entre un 70 y 80% de pérdida del exceso de peso luego de 5 años. ¿Qué otra cosa? Bueno, nada, comentarles e invitarlos para nuestro 6º Congreso Nacional e Internacional de nuestra sociedad, que se celebra cada 2 años. Este año lo vamos a celebrar aquí en la ciudad de Caracas, en el Hotel Paseo Las Mercedes. Tenemos un invitado internacional de lujo, que es el doctor Almino Cardoso, y los invitados nacionales que siempre nos acompañan, el doctor Gustavo Pinto, el doctor Alberto Salinas, el doctor Alberto Cardoso, expresidentes de nuestra sociedad. ¿Qué otra cosa? Bueno, nada, desear que nosotros podamos disminuir la obesidad en el mundo con una adecuada nutrición, con una adecuada alimentación, promover programas de salud desde la buena alimentación, tratar de llevar esto a nuestras escuelas y a nuestras familias para que tengamos menos obesidad. Esa es otra cosa. Los estudiantes en Venezuela, hablando de lo que usted citó ahorita, los niños en las escuelas, me dicen que hay niños incluso que hasta se desmayan cuando van a las escuelas por problemas de nutrición.
¿Qué saben ustedes de eso? Yo no tengo ninguna información veraz y sería muy delicado hacerme eco de ese tipo de comentarios. Lo cierto es que un niño que llegue a la escuela sin desayuno es un niño que va, como cualquier persona, va a sufrir los embates del requerimiento calórico para desarrollar una actividad. ¿Qué es lo que le recomendaría usted a las madres para el cuidado de sus niños y evitar esta malnutrición? Bueno, lo ideal es que desde la escuela se enseñe a las familias con programas educativos, junto con la familia, y eso se puede hacer, lo hemos hecho en algunos sectores de la población, cuál es la correcta alimentación. Y para un buen desayuno se necesita carbohidratos, algo de grasa y algo de carbohidratos en frutas y en fibra. ¿Verdad? Que se puede comer una arepa con queso que tiene proteína y tiene algo de grasa y un vaso de leche. Eso sería un desayuno suficiente para un joven que va a la escuela. ¿Y una arepa con huevo? Mejor todavía. ¿Ah? Mejor Si todavía. se consigue. Se consigue. Bueno, se consigue, ¿no? Sí. Aquí leo que la cirugía agresiva pero necesaria. Dice, la cirugía bariátrica, dice EGAS, permite reducir el tamaño de la cámara gástrica, manga gástrica, o modificar parcialmente el tránsito y absorción de los alimentos que se ingieren bypass gástrico. Hay mucho bypass, gente con bypass gástrico, ¿sí? En Venezuela, hasta hace un año fue la técnica que más se hacía, el bypass gástrico. Hoy por hoy, en el mundo, el 50% de toda la cirugía bariátrica es la manga gástrica y un 35% de bypass gástrico. Se hace menos bypass hoy en día. ¿Qué es la manga gástrica? ¿Se lo colocan en el estómago? No, la manga gástrica es una técnica quirúrgica que consiste en amputar el 80% del estómago, se extirpa el 80% del estómago y se deja un tubo gástrico que tiene una capacidad de unos 120 cc, es decir, unas 4 onzas, y tiene unos efectos de perder peso por disminución de la ingesta, pero también tiene, ya se sabe hoy en día que tiene unos efectos en unas hormonas intestinales muy potentes como son el GLP-1 y el PYY, que mejoran inclusive el azúcar. Aquí leo en Filonews la cirugía de la obesidad como tratamiento de la diabetes o diabetes tipo 2. Dice, en el primer consenso argentino sobre cirugía bariátrica, ese congreso fue presentado esta semana por 7 sociedades científicas en el auditorio del Senado de la Nación. Se trata de un documento con información científica y bajo estricto análisis de evidencia acerca de esta clase de procedimiento quirúrgico. Bueno. Eso es así y eso va a continuar avanzando. Eso es lo que nosotros tenemos como tarea desde nuestra sociedad. Informar a la sociedad, lograr reglamentar el desarrollo de esta técnica en Venezuela para que se haga dentro de un marco de ética y para que se haga de una manera rigurosa. Ya le recomendamos a los niños, ¿qué le recomendamos a los viejos, al adulto? Que se mantengan como usted y como yo, sanos. Sigan comiendo igualito. Que coman bien para que se mantengan sanos, sí señor. Bueno, si tiene algún mensaje al final. No, siempre un mensaje positivo para nuestro país, de que estamos cada uno de nosotros haciendo lo que debemos desde nuestro lugar y ofreciendo lo mejor de nosotros, siempre buscando la excelencia como norte y lograr hacer avanzar nuestras ideas. Fíjate tú que aquí dice el mismo espectador que en el 2030 Colombia tendrá 1,5 millón niños y jóvenes obesos. Seguro. Eso es lo que tenemos nosotros en Venezuela. ¿También? Momento. Sí. Bueno, la ecuación perfecta para vencer el sedentarismo y la obesidad. Comer bien Comer bien. y hacer ejercicio. Si consigue. Se consigue. Bueno, gracias, doctor. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Ricardo Cusano. Él es presidente de Fede Cámara, que también está en dieta. Un placer. Bueno, ahora estoy con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámara, el máximo organismo empresarial de este país en el sector privado. Usted viene de una reunión de la Asamblea Nacional. Sí, correcto. ¿Qué había ahí? ¿Qué Estábamos trataron ahí? invitados a la Comisión de Justicia y Paz
tanto trabajadores, los sindicatos independientes que hacen vida en Venezuela, como Fedecámaras, para aportar sobre la justicia transicional, sobre el proceso de restitución de la propiedad a la ciudadanía de quienes fueron expropiados, expoliados en algún momento en la historia en Venezuela, pero sobre todo para diseñar la plataforma de justicia que sirva para promover la inversión, promover la inversión, la generación de puestos de empleo a través de la empresa privada y, por supuesto, el empoderamiento ciudadano a través del trabajo y no de las dádivas del Estado. ¿Y eso se puede hacer sin asistencia del Ejecutivo a esas reuniones? Sin duda alguna no, sin duda alguna no. Entonces, Eventualmente hay que empezar a construir la plataforma para que también en algún momento los que piensan distinto puedan en casas como la Asamblea Nacional, que para nosotros como ciudadanos y como una institución fuera de la política partidista es un punto, es la casa de las leyes, es la casa de la discusión, es la casa de la confrontación de ideas para poder entonces tener un estamento legal que permita abrazar el bienestar de la mayor cantidad de venezolanos, ¿no? ¿Y la Asamblea invitó al Ejecutivo a esas reuniones? ¿O no? Bueno, era una comisión que hoy estábamos invitados, éramos empresarios y trabajadores. No sé si en otro momento estaría invitado el Ejecutivo. En todo caso, lo que no es menos cierto es que en la Asamblea hacen vida una multiplicidad de colores políticos partidistas y ahí está el partido oficialista. ¿Estuvo ¿no? en esa reunión? No había representación de ellos. No sé si estarán en la comisión, pero en todo caso, para los efectos del invitado, que somos nosotros, estábamos en la casa de donde hace vida la oposición, el chavismo, y el chavismo en sus distintas ramas y la oposición en sus Ahora, distintas Ricardo Pusano, ¿ustedes desearían que el chavismo se incorporara a esa reunión? ramas. Por ¿Y han supuesto. luchado por eso? Por supuesto, doctor. Le voy a explicar por qué. Porque la empresa privada invierte y genera empleos y aspira a producir bienes y servicios para toda la sociedad, sin importar la tendencia política. Pero además nosotros aspiramos que la gobernabilidad se dé en un pacto de armonía política donde quepa la mayor cantidad de gente. Y sin duda alguna el chavismo es una realidad. Y sin duda alguna los militares son una realidad, los estudiantes son una realidad, las iglesias, los empresarios, los trabajadores, la academia. Y entonces ahí es donde Fedecámara quiere estar, en el lugar del encuentro de las ideas, del diseño de política que abrace a la mayor cantidad de gente y que excluya a la menor cantidad de gente. Porque si no, entonces se estaría diseñando una Venezuela para una sola visión, que es lo que hemos visto en los últimos 20 años. En esas reuniones populares, ¿qué plantearía Fedecámara como mayor preocupación? La primera preocupación es rescatar el valor de la propiedad privada en la sociedad, poder devolverle el espíritu de propiedad, el sueño de propiedad al venezolano y que eso vaya acompañado con devolverle al venezolano la posibilidad de construir, de diseñar su futuro sobre la base del trabajo, el trabajo como valor en la sociedad. Y eso se rescata de distintas formas, generándolo, pero además dándole sustentabilidad, que existan políticas públicas que salvaguarden el salario, que le permita a la gente poder, sin importar el monto del salario, sino la capacidad de compra del mismo, que le permitan a la gente no necesitar de dádivas del Estado, porque cuando se necesita de dádivas del Estado, entonces el populismo empieza a ser de la suya. Y cuando el populismo empieza a ser de la suya, los sistemas de generación de ingresos de la nación se convierten en un rentismo a la disposición de la burocracia del Estado. ¿Qué significa para el empresario el aumento de salario recientemente anunciado desde el gobierno? Sin duda alguna tiene dos grandes visiones. Lo primero que significa es que a pocos días de haber visto el informe, las resultas de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, desde quienes ostentan y detentan los símbolos del poder, se vuelve a vulnerar, se vuelve a violar los convenios internacionales por los cuales hoy está sancionado el Estado venezolano ante la OIT. ¿Cuál convenio? Los convenios, el convenio 26, el 144, el ¿Qué son 87, que habla de la obligatoriedad de construir políticas de diálogo social tripartito para entonces diseñar políticas de salario mínimo, para diseñar políticas y legislación en materia laboral para que sea sustentable y armónico la relación trabajo-inversión-Estado. Y lamentablemente esa es la primera gran respuesta. Hoy el gobierno
responde nuevamente y respetando las recomendaciones y los exhortos de una organización tan importante como la OIT, donde hacen vida 187 países, los sindicatos del mundo, los empresarios del mundo, y donde se defienden los derechos de los trabajadores. Entonces, para un sistema político que se hace llamar obrerista, ser sancionado por una instancia laboral como esta, sin duda alguna, es de debe ser de muy poca satisfacción. Por otro lado, para la empresa privada, el aumento salarial, en la forma en que se hizo, de manera informal, sin respetar los canales formales, sin que haya sido la autoridad competente para hacerlo, demuestra nuevamente el solapamiento de la separación de poder que no existe, y demuestra sobre todo la poca capacidad de darle certidumbre a la economía. Se hizo a 24 horas de pagar la nómina. El pequeño empresario que no tiene capacidad del manejo de flujos de caja, importantísimo en momentos de hiperinflación. La hiperinflación, para poder sobrevivirla, tienes que manejar el flujo de caja. Que te digan a 24 horas, ahorita usted va a pagar más. Gracias a Dios, el sector privado, en promedio y en línea general, todos pagaban más de ese salario mínimo. Quien tenía el verdadero problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, porque hay unos que no podían, hay unos que no lo estaban pagando, hay unos que sencillamente no tenían, aunque pagaban más, posiblemente no eran los 150, podrían ser 140, y esos 10.000 bolívares de diferencia, doctor, esos 10.000 bolívares de diferencia pueden representar la crisis de una empresa en términos de la operación. Porque además recordémonos que cuando tú tienes una nueva circunstancia, tú puedes ir al crédito. Venezuela no hay crédito, porque el sistema público está matando, está llevando a las cenizas un sistema bancario que era un sistema bancario de primer mundo, competitivo en producto, en capacidad de financiamiento. Y hoy no tenemos los empresarios financiamiento para la producción, pero menos tiene el ciudadano para el consumo. Quienes nos están viendo se acuerdan de algo que se llamaba tarjeta de crédito, un plastiquito ahí con que posiblemente, ya eso hoy es prácticamente, es una reliquia en la cartera de los venezolanos, porque no tiene la posibilidad de usarse para lo que fue hecho, que es para el consumo, porque los montos, los bancos no tienen capacidad por el encaje legal de elevar los montos del crédito. Entonces, en definitiva, el anuncio del salario lo que viene verdaderamente es a demostrar que no hay la voluntad política de solventarle el problema a la mesa, a la salud, a la dignidad y al futuro del venezolano. ¿Cuál consecuencia para el venezolano normal? Que dice, bueno, ¿qué está hablando este? Si me aumentaron el sueldo, si ahora voy a ganar más. Bueno, pero ¿Qué diría usted? El venezolano normal, doctor, lo sabe, uno que anda por la calle, que visita los mercados, que estamos yendo a todas las provincias, y aquí usted siempre le ha dado una relevancia a las provincias. Lo que está viviendo el Estado Zulia es de emergencia, lo que está viviendo el Estado Bolívar, el país en nacional, cada quien en su realidad, es una emergencia humanitaria. El ciudadano a pie sabe que el problema no es que le suban el salario, es que ese salario no tiene poder de compra, es que ese salario no es competitivo porque el anaquel hoy no es competitivo, porque no hay unas políticas que incentiven la producción. Las empresas que fueron expropiadas no las están devolviendo. Hasta Sí, te pregunto. Bueno, ¿No lo han planteado ustedes? no nos lo han planteado, pero esa devolución es un poco la reunión esta que veníamos. La justicia transicional pasa por entender las condiciones para regresarla, porque de repente a quien se la quitaron... ¿Qué le van a devolver? ¿Qué le van a devolver? Si te están entregando un poco de chatarra y no hay capacidad de financiamiento y no tengo patrimonio para insertárselo, invertirlo, pero sobre todo no tengo certidumbre del país. ¿Qué haces devolviéndole hoy una empresa a alguien si el entramado legal, si la vocación del funcionario público que va con una ideología y no con un proceso de aportarle y de apoyar al empresario, lo que hace es asustar la inversión? Ese empresario de repente lo que dice, no, mejor me olvido de eso, ¿no? Uno que tiene cierta edad y uno que fue periodista por mucho tiempo y desde muy joven, uno veía antes, por ejemplo, en el caso cuando Hansel era presidente o antes, cuando Eugenio Mendoza era presidente del organismo empresarial, había esas reuniones tripartitas, cuatripartitas, pero siempre estaba el gobierno presente ahí. Claro, como debe ser. Siempre había acuerdos ahí. Eso ya se acabó para ustedes. Lamentablemente. Ahora están con la Asamblea, ¿no? Pero lamentablemente son 20 años que eso no se da. Y ese es el ejercicio de una república. Usted vivió el ejercicio de una república sana, con errores. Claro. Con errores que luego degeneraron en lo que estamos viviendo. Pero si nosotros enmendamos esos errores y diseñamos en conjunto un país distinto, no vamos a volver a la Venezuela que teníamos, pero vamos a estar 180 grados distante de la Venezuela que tenemos hoy. Es una Venezuela nueva, de diálogo, de construcción, de respeto, de inclusión, donde el rentismo se acabó y donde el esfuerzo del ciudadano, generándole oportunidades, tiene que ser el norte de la sustentabilidad, de la propiedad privada y de la libre iniciativa. ¿Qué les queda ahora al empresario? Nos queda seguir creyendo en Venezuela aún y a pesar de las circunstancias. Quienes seguimos aquí... Pero ya no han cerrado más empresas, ¿no?
Bueno, claro que cierran empresas todos los días, cierran, se van transnacionales. Claro que el comercio le cuesta más, claro que el ganadero, el agricultor, cada día se le hace más difícil, en algunos casos no cierra, pero siembra menos o tiene capacidad para criar menos animales. Claro que estamos totalmente en el momento más crítico de la tormenta, en el momento más oscuro. ¿Están aumentando el empleo? Lamentablemente no está aumentando el empleo, doctor. ¿Cómo va a aumentar el empleo en un país donde eso donde no tiene certidumbre política, seguridad jurídica, donde no tiene estabilidad económica, donde no tienes incentivo a la inversión, donde tienes una voracidad fiscal, que ahora tenemos un impuesto a los grandes patrimonios, que no vamos a entrar en discusiones si Pero ya están aplicándolo. Bueno, en teoría ya estamos en el tiempo ¿Y para cuál que es comience. patrimonio? Pero ¿cuál es patrimonio? Te El tema es que pregunto. en Ajá. este momento, doctor, Bueno. en este momento eso es una ley que no es conveniente. Podemos discutirla en otro momento del país. En este momento lo que se necesita son leyes que abran a la inversión, Ok. que incentiven, que sean expansivas y no Ok. regresivas. Bueno, el impuesto a los grandes patrimonios y no a los grandes matrimonios. Vamos a un receso, regresamos aquí con el señor Cusano. Bueno, aquí hay una declaración de Cusano, que ha estado muy activo en estos días, dice Fede Cámara. OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, detectó favoritismo del gobierno hacia empresas afines. Y luego dice lo que dijo ahorita, alza de salarios, paños calientes. Bueno, paños calientes, pero enfrían los ánimos. No sé si enfrían los ánimos, lo que sí seguramente no reactivan el aparato productivo. ¿Cómo cierran ustedes el año? Bueno, el último trimestre del año, doctor, es consecuencia de estos primeros 9 meses. 9 meses donde vivimos 2 veces un apagón del país, 2 meses donde hemos vivido una crisis seria, estructural de los servicios públicos, de electricidad, de agua, de la gasolina en las regiones, del transporte, además de la voluntad del venezolano de poder hacer vida en Venezuela, y la diáspora nos afecta en los procesos productivos. Estos 3 meses son consecuencia de 9 meses de desamparo, de 9 meses de políticas asfixiantes, de hostigamiento, de hacer que la actividad gremial, que la actividad empresarial, que la actividad de empoderar a la ciudadanía con su trabajo visto desde el sector público sea casi que delincuencial, ¿no? Porque lo que se aspira lamentablemente es el control social y político a través de condiciones de hambre y de miseria que están viviendo los venezolanos, ¿no? ¿Cómo están los productores en el campo? En este momento, ¿qué hay? Lamentablemente, nuestro campo, que por demás hoy está así, pero mañana será desde donde surgirá y renacerá Venezuela, desde la provincia. El campo venezolano hoy no tiene las herramientas suficientes para producir la comida en cantidad y en competitividad para que llegue a la mesa del venezolano. Hoy recordemos, primero, que no se transporta un grano de arroz en Venezuela, sino es con un permiso del sector público. Recordemos que todo lo que son fertilizantes, pagando peajes herramientas, bueno, mucho les cuesta. Okay. Pregúntele a los que hacen queso en el Zulia o la ganadería en el Zulia, qué significa que ese producto llegue a Caracas, ¿no? Cada quien vive una realidad distinta. En todo caso, vive su peor momento el sector primario. Pero lo que no es menos cierto es que desde el sector primario se puede reconstituir y formalizar la democratización del capital, la diversificación de la economía. Venezuela tiene la posibilidad no solo de ser autosustentable en muchos rubros, sino de exportar en cantidades inimaginables de producto agrícola venezolano. Le voy a dar un ejemplo. Holanda en el año 2018, el año pasado, los Países Bajos, que tiene solo el 5% del territorio, que está por debajo del agua y que no tiene tantos ciclos de sol como lo tiene Venezuela, exportó 110.000 millones de dólares en producto agrícola. Si nosotros hoy tuviésemos solo esa cantidad de dinero, Venezuela no tendría el problema de flujo de divisas, de capitales, de inversión, de necesidades económicas que tiene. Solo en el sector agrícola. Imagínense si eso ocurre en Venezuela con innovación y transformación digital. Imagínense si eso ocurre en Venezuela activando el turismo, la industria venezolana, el comercio, la construcción, que hoy trabaja al 5% de sus capacidades. Imagínense, doctor, que en Venezuela se restituya plenamente el derecho y el incentivo y la motivación a la propiedad privada, y que los constructores puedan volver a
a desarrollar inmuebles que le den al venezolano la oportunidad, primero, de alquilar, Ok. como jóvenes que se casen y puedan alquilar con su salario, puedan alquilar un apartamento y luego accesar a un crédito para comprarlo. El dinamismo que tendría Venezuela sería abismal la paralización con la paralización que hoy estamos viviendo. Cuando cierra el año, ¿cuáles sectores están más críticos en materia empresarial? Los sectores más críticos, sin duda alguna, el sector petrolero está en el piso, conjuntamente con el sector construcción. Lamentablemente, lo que es el mundo financiero, la banca y el mundo de los seguros sufre hoy, bueno, la descapitalización de sus El petrolero lo maneja el Estado, ¿no? Bueno, PDVSA. por supuesto que lo maneja el Estado y en consecuencia lo que estamos viviendo con una producción en 600.000 barriles que retrocedimos 60 años en nuestras capacidades de nuestra producción. El sector comercio hoy está viviendo además, el comercio formal está viviendo la desleal competencia de aranceles cero para una cantidad de productos que compite con el comercio formal y compite con la industria venezolana. Hoy tenemos, en líneas generales, casi todos los sectores, doctor, están viviendo la debacle de consecuencia de las políticas públicas, ¿no? Con industria ha dicho que han cerrado muchas empresas y siguen cerrando, ¿eh? Sí, con industria. Y no se están abriendo empresas. Lamentable. ¿O se están abriendo? Bueno, pero puede haber emprendimiento, puede haber una línea de producción nueva para innovar e intentar mantener la Santa María arriba. Pero eso no va a dar bases ciertas para un cambio estructural de país. La industria venezolana en el año 1998 llegaba a casi 13.000 empresas que eran en distintos rubros, partes, autopartes, automotriz, metalmecánica, y hoy apenas quedan 2.600 y según el último estudio de Corindustria, trabajan apenas un 19% de sus capacidades. Bueno, estamos terminando el programa. ¿Cuál sería su mensaje ya? Porque este es uno de los últimos programas del año. El mensaje sería que esperemos que el 2020 sea el inicio de una Venezuela inclusiva, de una Venezuela donde podamos diseñar el país que todos aspiramos, una Venezuela de derechos plenos, de constitucionalidad, de institucionalidad, y no sea el año en que añoremos el 2019, porque no debe haber un cambio estructural de país, un cambio en la justicia, en la paz, en la armonía inclusiva del desarrollo productivo. Entonces estaríamos añorando lo que creíamos que era un año malo. Esperemos que eso no ocurra y que en el primer programa del 2020 que nos veamos, doctor, estemos hablando de una Venezuela de pleno derecho, insertada en el primer mundo, insertada en la globalidad y, por supuesto, reconocida en sus valores democráticos, constitucionales e institucionales. Bueno, gracias a Ricardo Cusano, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.